9:55 de la mañana del día de hoy, jueves 31 de marzo del 2016, damos formal inicio a esta audiencia pública programada con el propósito de escuchar a la ciudadanía a propósito del proyecto de ley estatutaria número 139 de 2015 Cámara, por medio de la cual se crea el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales para Asuntos Penales y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de ley estatutaria es de iniciativa congresional. Su autor es el honorable representante Miguel Ángel Pinto Hernández. Le correspondió al suscrito coordinador y presidente de esta audiencia, Carlos Eduardo Osorio Aguiar, la ponencia de esta iniciativa, y debo comentar que esta audiencia pública ha sido programada a solicitud del honorable representante también de esta comisión primera, integrante de esta comisión, el representante Samuel Hoyos. Este proyecto de ley estatutaria fue publicado inicialmente en la Gaceta número 800 del año 2015 y justamente finalizando el año anterior el suscrito representante ponente presentó la correspondiente ponencia que fue publicada en la Gaceta número 1003 también del año 2015. Esta iniciativa apenas comienza, no ha surtido ningún debate formal, estamos prestos a avanzar hacia el primer debate en esta comisión, justamente en este recinto donde nos encontramos, y considerábamos oportuno, pertinente, y así también lo consideró el representante Samuel Hoyos, convocar a esta audiencia pública. ¿Para qué? Para que pudiéramos escuchar los diferentes puntos de vista de la comunidad académica, de las personas interesadas, de los representantes de las distintas entidades del Estado, que de una u otra manera seguramente pueden nutrir con muchos elementos y con muchas opiniones para que este proyecto de ley, que apenas inicia su debate, tenga un desarrollo ideal. En ese orden de ideas, a través de la Secretaría General de esta comisión, se procedió a invitar, entre otras, al señor Ministro de Justicia y del Derecho, al doctor Yesid Alvarado Reyes, a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora Margarita Cabello, al señor Procurador General de la Nación, al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, al señor Defensor del Pueblo, al doctor Alfonso Cajiao Cabrera, al señor Fiscal General de la Nación, doctor Jorge Fernando Perdomo Torres, al señor Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, Rodrigo Pombo Cajiado, al director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, Rodrigo Primi, a la doctora Gloria María Borrero Restrepo de la Corporación Excelencia de la Justicia y a algunos abogados litigantes que en algunas oportunidades se han presentado aquí en este recinto y que han hecho presencia y han emitido sus importantes opiniones. También a importantes representantes de universidades como el doctor Rodrigo González Quintero, del Departamento del Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda, a la vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a la doctora Lina María Céspedes Báez, al doctor Julio Andrés San Pedro Arrubla, de la Universidad Javeriana, igualmente al doctor Juan Carlos Forero Ramírez, de la Universidad del Rosario, al doctor Fernando Velázquez, también de la Universidad Sergio Arboleda, al doctor Augusto Ibáñez, de la Universidad Javeriana igualmente, a la doctora Marta Lucía Zamora, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras personas. Es así como algunos de los invitados han hecho presentes, algunos otros invitados se han excusado y otros han delegado en algunas personalidades aquí presentes su representación. Dando pues cumplimiento a los propósitos trazados y previstos para esta audiencia, le damos la bienvenida a todos los presentes, le agradecemos por su asistencia, le queremos
les queremos comentar que este propósito de esta audiencia no es distinto que el de escuchar sus opiniones, sus comentarios sobre esta iniciativa, que está debidamente publicada en la página web también de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y que no pretende nada distinto que crear el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales para Asuntos Penales, una iniciativa que consta de 10 artículos y que de una u otra forma es el desarrollo de un acto legislativo aprobado el año anterior que se conoce como el equilibrio de poderes, que justamente ayer tuvo lugar una audiencia pública en la Honorable Corte Constitucional a propósito de la revisión que hace esta corporación sobre esta iniciativa. Así las cosas, procedemos a darles el uso de la palabra a las personas que han asistido. Vamos a hacer lectura formal del orden del día. La idea es que ustedes cuentan con un tiempo bastante amplio, razonable, para que expongan sus opiniones y comentarios. No se trata de un debate propiamente dicho, pero nosotros tomaremos en el caso particular como ponente y quedará un acta aquí en la comisión sobre el particular que podrá ser consultada por toda la comisión que debatirá este proyecto, y seguramente sus observaciones e intervenciones serán de gran utilidad y de gran recibo para alimentar el debate que seguramente en las próximas semanas iniciará formalmente. Entonces, señora secretaria, hechas estas precisiones preliminares, por favor sírvase proceder a leer el orden del día. Sí, señor presidente, buenos días. Siendo las 9:59 de la mañana, se da inicio a la audiencia pública. Orden del día. Primero, audiencia pública, jueves 31 de marzo de 2016. Tema, proyecto de ley estatutaria número 139 de 2015, Cámara, por medio del cual se crea el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales para Asuntos Penales y se dictan otras disposiciones. Autor, el representante Miguel Ángel Pinto Hernández. Ponente, el honorable representante Carlos Eduard Osorio. Proyecto publicado en la Gaceta 800 de 2015. Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 1003 de 2015. Lugar, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Segundo, lo que propongan los honorables representantes. Presidente Miguel Ángel Pinto Hernández, vicepresidente Álvaro Hernán Prada, secretaria Amparo Yané Calderón, subsecretaria Dora Sonia Cortés. Señor presidente, esta audiencia fue convocada mediante la siguiente resolución que la mesa autorizó y me permito leer. Resolución 011 de marzo 17 de 2016, por la cual se convoca a audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a. que la Ley Quinta de 1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. que el honorable representante Samuel Alejandro Hoyos Mejía ha presentado solicitud de audiencia sobre el proyecto de ley estatutaria número 139 de 2015, Cámara, por medio de la cual se crea el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales para Asuntos Penales y se dictan otras disposiciones. C. que la mesa directiva de la Comisión Primera considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley estatutaria antes citado. D. que el artículo 230 de la Ley Quinta de 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abre comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras,
sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve. Artículo primero. Convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley estatutaria número 139 de 2015 Cámara, por medio de la cual se crea el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales para Asuntos Penales y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 31 de marzo de 2016 a las 9 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha delegado en el honorable representante Carlos Eduardo Osorio, ponente del proyecto de ley estatutaria, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 17 días del mes de marzo del año 2016. Presidente Miguel Ángel Pinto Hernández, vicepresidente Álvaro Hernán Prada, secretaria encargada Dora Sonia Cortés Castillo. Señor presidente, con relación al artículo quinto de la resolución que ordena a la Secretaría hacer todo el trámite pertinente ante la parte administrativa para que esta audiencia fuese convocada por el canal del Congreso y todas las instituciones para que la ciudadanía se enterara de la convocatoria de la misma, se hizo lo pertinente ante la Presidencia y la Dirección Administrativa y en el canal del Congreso se convocó a la misma. Asimismo, señor presidente, se hicieron algunas invitaciones con la finalidad de que la audiencia tuviese toda la divulgación pertinente a las instituciones y personas interesadas o que pudiesen tener interés en el proyecto. ¿Qué pasó? Con relación a las excusas presentadas, el ministro de Justicia, doctor Jessy Reyes, se excusó y delega al doctor Carlos Medina Ramírez, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, para que asista a la sesión y absuelva las preguntas que tengan los honorables representantes. El doctor Medina se encuentra presente. Asimismo, el vicedefensor del pueblo, Mauricio Redondo Valencia, se ha excusado y delega a la doctora Andrea Liliana Romero López, delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, quien también se encuentra presente. Asimismo, el doctor Fernando Velázquez, director del Departamento de Derecho Penal, no delega a ninguna persona para asistir a la audiencia. De la Procuraduría General de la Nación, el doctor Ciro Eduardo López ha enviado una comunicación en la cual excusa al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado y nos informa que asisten en calidad de observadores el doctor Andrés Balcázar González, procurador auxiliar para asuntos constitucionales, y el doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, procurador delegado para conciliación administrativa, quienes se encuentran presentes. Y la doctora Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha presentado excusa y no delega a ninguna persona para que asista. Finalmente, la doctora Gloria María Borrero
Directora Corporación Excelencia en la Justicia, presenta excusa por su no asistencia a la audiencia y no delega a ninguna persona. Ese es el informe, señor presidente. ¿Puede usted dar inicio a la audiencia? Bueno, señora secretaria, muchas gracias por su presentación, por su explicación pormenorizada de las formalidades que precedieron esta audiencia. Y yo, antes de proceder a darle el uso de la palabra a las personas asistentes, que podrán tomarse un tiempo máximo de 10 minutos, y consciente de que ustedes, los presentes aquí, son conocedores de la iniciativa, yo quiero hacer una pequeña presentación de la misma, especialmente para las personas que nos siguen desde sus casas, desde sus hogares. Esta audiencia está siendo transmitida para ponerlos un poco en contexto de este proyecto. Este proyecto, como bien lo dice su título, pretende crear un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales para asuntos penales. Dentro del sistema penal acusatorio hoy existen los jueces de garantías, las personas que se ocupan de velar por los derechos fundamentales. Pero no hay una instancia hoy a nivel superior, una instancia que de alguna manera consolide o unifique las posiciones de todos estos jueces que existen en todo el país. Este Tribunal de Garantías, si esta iniciativa llega a ser aprobada, es un proyecto de ley estatutaria, será como esa especie de supercorte a nivel de garantías constitucionales, que justamente podrá revisar todos esos casos y podrá unificar de alguna manera la jurisprudencia, por así decirlo, en esta materia. De tal suerte que el tribunal, en el artículo primero, lo que se propone es crear el Tribunal Nacional de Garantías. En el artículo segundo de la iniciativa se precisa que es un órgano en control de garantías y legalidad. El artículo tercero precisa las funciones, y dentro de las funciones está justamente de servir de juez de garantías de los aforados constitucionales, como también la de revisar los casos de manera preferente que se conocen a nivel nacional. Dice el numeral segundo del artículo tercero: ejercer de manera preferente funciones de control de garantías en cualquier proceso penal de la jurisdicción ordinaria con el objeto de proteger los derechos fundamentales del investigado. Para ello podrá seleccionar cualquier decisión proferida por un juez de control de garantías. Es la misión de unificar. El artículo cuarto hace referencia a la posibilidad justamente de seleccionar determinados casos. El artículo 5 el artículo quinto al procedimiento de la selección. Debe existir un reglamento para que esa selección sea claramente objetiva y no con sesgos. El artículo sexto hace referencia a medidas provisionales que puede dictar ese Tribunal de Garantías dentro del trámite que conoce de la respectiva causa. El artículo séptimo hace relación a la conformación de ese tribunal, que está compuesta justamente por tres personalidades: un magistrado experto en derecho penal, uno experto en derecho constitucional y un magistrado experto en derecho internacional. El artículo octavo hace referencia al periodo, un periodo muy similar al de las altas cortes hoy, de 8 años. El artículo noveno hace referencia al sistema de elección, para decir que corresponderá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado elegir respectivamente los magistrados. Cada una de ellas elegirá uno. Y finalmente el artículo décimo hace referencia a la vigencia, la cual se dará una vez se ha promulgado este proyecto de ley. De ser aprobado, recordemos que por ser un proyecto de ley estatutaria, conforme al artículo 152 de la Constitución Política, está sometido a un control previo de constitucionalidad. Le damos la bienvenida al honorable representante Samuel Hoyos, que, como ustedes lo han escuchado, fue el representante que solicitó la realización de esta audiencia pública, y quiero darle a usted, honorable representante, el uso de la palabra para que salude a los
invitados y precise los pormenores que lo motivaron para la invitación a esta audiencia pública, y luego procederemos, queridos invitados, a escucharlos. Señor presidente, gracias a ustedes por asistir a esta audiencia. Yo creo que lo más importante es que previo al debate que acá se dé o a someter este proyecto a consideración de la comisión, podamos tener en cuenta las opiniones que ustedes tienen frente al Tribunal de Garantías Constitucionales, cuáles pueden ser los riesgos que a su juicio se presentan en el proyecto y qué sugerencias tienen para el mismo. Entonces, creo que lo más importante es que ustedes nos den luces y que sean tenidas en cuenta por nosotros a la hora de dar el debate. Entonces, la idea de esto es pues oírlos a ustedes principalmente, así que muchas gracias. Muchas gracias, honorable representante Samuel Hoyos. Vamos a darle el uso de la palabra al señor viceministro de Justicia, al doctor Carlos Medina Ramírez, para que precise su punto de vista sobre esta iniciativa. Gracias, honorable representante Eduardo Osorio, representante Samuel Hoyos, un gusto saludarlo. A todos los presentes en esta audiencia pública con un cordial saludo. Pues realmente el planteamiento del Ministerio de Justicia frente al proyecto de ley parte de la base de generar tal vez unos puntos de reflexión lo que buscan es exponer la necesidad de contar con mejores elementos dentro del proyecto para poder exponer y emitir opiniones más profundas en relación con lo que podría ser el análisis de la creación de un tribunal de esta categoría. En materia de técnica legislativa, si bien resulta en principio razonable tramitar por la vía del acto legislativo la creación del tribunal y por esta vía del trámite de ley estatutaria la funcionalidad del tribunal, podría ser un elemento de reflexión el eventual escenario en el que nos encontremos con un tribunal creado sin funciones o con una serie de funciones establecidas sin la institucionalidad creada, y podría, digamos, eventualmente en materia técnica legislativa presentarse esa situación. Ya, digamos, en materia de lo que es el contenido del proyecto, tal vez plantearíamos la necesidad de mejorar o de analizar un poco algunos aspectos en relación con las funciones asignadas al tribunal, en términos de aclarar el alcance de las funciones, en términos de aclarar la naturaleza del tribunal, en términos de analizar el eventual conflicto que al final podría surgir, como está el proyecto de ley, de existir un tribunal de esta categoría frente a otras instancias de cierre que hoy cuentan con las competencias en materia penal. No queda clara, digamos, la realidad de un órgano de cierre como el previsto en este proyecto de ley, en términos de su independencia, cuando no se establece realmente si está al mismo nivel o por encima de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, órganos que sí son de cierre, en materia penal la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales, y obviamente los aspectos relacionados con el derecho procesal tiene esa connotación y cercanía con los derechos fundamentales. Ahí hay dos órganos de cierre que sí ejercen constitucionalmente una competencia. En el proyecto de ley no queda claro, entonces, en el marco de la jerarquía del tribunal, realmente si sería un órgano de cierre jurisprudencial, porque, como le digo, la jerarquía no queda claramente establecida. Valdría la pena tal vez profundizar en los mecanismos de selección de los magistrados con mayor rigurosidad. No es el proyecto de ley no evidencia un alcance frente a lo que se supone que pretende tener el tribunal como categoría y como nivel, como el órgano de cierre jurisprudencial que se pretende. Así que quienes lo compongan deben tener seguramente un perfil mucho más establecido y más riguroso en términos de la selección. Podría revisarse eso para poder después discutir sobre esa base en términos de la composición del tribunal.
Pero hay un elemento que a nosotros nos llama la atención y que nos lleva a proponerle a ese honorable recinto la necesidad de acompañar todas estas iniciativas de una serie de análisis en términos de las implicaciones que este tipo de proyectos tiene y la creación de este tipo de instancias tiene, por ejemplo en materia fiscal, por ejemplo en materia logística. El Consejo Asesor de Política Criminal en el 2012 advirtió la necesidad de acompañar estas iniciativas con el ánimo de no generar el desorden tradicional que ha habido en la generación de políticas públicas en materia de política criminal. Si uno compara el déficit presupuestal de la rama judicial de los últimos 3 años, en los últimos 3 años el déficit estaba por encima del 40%, el déficit del presupuesto de la rama judicial. ¿Qué implicaciones tiene la creación de un tribunal de este carácter? ¿Qué exigencias presupuestales tiene? ¿Qué exigencias para el funcionamiento tiene? ¿Va a ampliar, va a ahondar la crisis presupuestal de la rama judicial? Ese análisis vale la pena, recomendaríamos nosotros, que acompañara la promoción y la elaboración el planteamiento de este proyecto de ley. Y por otra parte, es claro que se cuenta con una directriz surgida desde la Ley 147 del 2007, que establece la necesidad de un acompañamiento de la unidad coordinadora para que técnicamente soporte y ayude a dar sustento a este tipo de iniciativas. Ese elemento técnico, vuelvo e insisto, para no entrar en términos en detalle y en fondo de lo que es el contenido del proyecto de ley, son elementos que quisiéramos ver nosotros y quisiéramos aportar nosotros desde el Ministerio de Justicia para que en el futuro, cuando esto llegue a debate, tenga elementos muy sólidos que permitan ahí sí entrar a consideraciones mucho más profundas en relación con la pertinencia o no pertinencia, con los conflictos de constitucionalidad o no que puedan surgir de un proyecto de ley como estos. En esos términos, honorable representante, dejaría la intervención y las observaciones del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Medina Ramírez. Le damos el uso de la palabra a la doctora Andrea Romero, delegada de la Defensoría del Pueblo. Buenos días, honorable representante Carlos Eduardo Osorio. Buenos días, honorable representante Samuel Hoyos. Agradecemos la invitación que se ha hecho a la Defensoría del Pueblo para participar en esta audiencia pública. Dada la importancia del tema que se discute, de antemano excuso al señor defensor, doctor Alfonso Cajiao Cabrera, quien no pudo asistir porque tenía una agenda previamente concertada. En términos generales, la Defensoría del Pueblo destaca el propósito del proyecto de ley en curso de crear un organismo que ejerza la función de control de garantías en los procesos adelantados contra los y las aforadas constitucionales, teniendo en cuenta que hoy en día los servidores y servidoras públicas cobijadas por este fuero especial carecen de esta garantía constitucional. A pesar de lo anterior, esta entidad considera que por tratarse de la creación de un nuevo órgano dentro de la jurisdicción ordinaria de naturaleza nacional, este asunto necesariamente deberá tramitarse mediante una reforma constitucional y no a través de una ley estatutaria, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, como pasará a exponerse. De esta manera, esta intervención tiene dos partes. En la primera, en la que reiteramos esta necesidad de la creación del tribunal, y en la segunda, las razones por las cuales considera la Defensoría del Pueblo que que esta iniciativa debe adelantarse es por una reforma constitucional y no una ley estatutaria. En cuanto al primer aspecto, es decir, que los aforados y las aforadas constitucionales deben contar con un juez de control de garantías, se debe tener en cuenta que esto se deriva de el acto legislativo 03 del 2002, que fue desarrollado posteriormente por la Ley 906 de 2004, el nuevo Código de Procedimiento Penal. Bajo este nuevo modelo de enjuiciamiento, la función de control de garantías adquiere una especial relevancia, toda vez que supone
un control de legalidad y constitucionalidad de las medidas adoptadas durante la investigación, específicamente aquellas que impliquen la afectación de los derechos fundamentales. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de control de garantías se erige como una autoridad judicial independiente que se encarga de proteger la libertad y los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso. Al respecto, quisiera leerles como algunas de esas garantías fundamentales. Un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad. Un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación. Un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas. Un control sobre la aplicación del principio de oportunidad. Decretar medidas cautelares sobre bienes y autorizar cualquier medida adicional que implique la afectación de derechos fundamentales y que no tenga autorización expresa de la Constitución. En esa medida, a un juez de control de garantías le corresponde examinar si las medidas de intervención en ejercicio de los derechos fundamentales practicadas por la Fiscalía General no solo se adecúan a la ley, sino si son o no proporcionales. Si la medida de intervención de ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención del fin constitucionalmente buscado. Si la medida es necesaria para ser benigna, pues la más benigna entre las otras posibles medidas, y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que ésta comporta para los titulares de los derechos, y más tratándose del derecho a la libertad y a la propiedad muchas veces. Sin embargo, tratándose de los procesos adelantados contra los y las aforadas constitucionales, el ordenamiento jurídico no contempla la figura del juez de control de garantías. En efecto, si bien la Constitución asigna a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación la facultad de investigar y acusar respectivamente a los y las integrantes del Congreso de la República y a los demás aforados y aforadas constitucionales relacionados en los artículos 186 y 251 de la Constitución, lo cierto es que no prevé la posibilidad de controlar judicialmente las decisiones dictadas en el curso de dichos procesos que tienen la virtualidad de restringir los derechos de los y las investigadas. Tampoco la Ley 600 ni la Ley 906 consagran la posibilidad de que estos funcionarios y funcionarias cuenten con un juez independiente que ejerza la función de control de garantías. En esa medida, la Defensoría comparte y destaca el propósito del proyecto de ley estatutaria de extender la función de control de garantías a las investigaciones seguidas contra los y las aforadas constitucionales, máximo cuando aquella función se configura como una garantía frente a las eventuales restricciones o limitaciones de los derechos fundamentales de quienes se encuentran inmersos o inmersas en estos procesos. En este sentido, la creación de un tribunal especial encargado específicamente de ejercer la función de control de garantías para los aforados constitucionales no solo suple un vacío existente en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se adecúa a los principios constitucionales de debido proceso de igualdad. Eso frente a la necesidad, digamos, de regular este vacío legislativo. Ahora, frente al hecho de que se tramite como una ley estatutaria y no como una reforma legislativa, la entidad está de acuerdo, o mejor dicho, considera pertinente hacer la siguiente observación en relación con la necesidad de tramitar este asunto mediante una reforma constitucional y no a través de una ley estatutaria. A pesar de que la Administración de Justicia constituye uno de los temas que deben regularse mediante las leyes estatutarias, tal como lo señala el artículo 152, literal B de la Constitución, la Corte Constitucional ha precisado que la ley estatutaria debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la Administración de Justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se sometan a su conocimiento. En este sentido, resulta claro que no todos los asuntos o aspectos relacionados con la Administración de Justicia requieren de este trámite especial en el Congreso de la República, como por ejemplo los mecanismos alternativos a la solución de conflictos, la Ley de Justicia y Paz, la expedición de códigos de procedimientos. Ahora bien, para ir como a un ejemplo concreto, en la sentencia C-393 de 2000, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que la estructura constitucional de la Administración de Justicia no puede ser modificada por el legislador, ni siquiera mediante una ley estatutaria. En aquella oportunidad, el Alto Tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley estatutaria que disponía, entre otros aspectos, la creación de un órgano al interior de la jurisdicción ordinaria denominado Tribunal Superior Nacional,
cuyo propósito era asumir de manera definitiva la derogada justicia regional que había tenido vigencia temporal por la Ley 270 del 96. La Corte señaló que los organismos judiciales de nivel nacional, como el que se pretende crear con el proyecto de ley puesto a consideración, se encuentran expresamente definidos en el artículo 116 de la Constitución Política y en ese sentido el proyecto de ley que introduzca un nuevo órgano del nivel nacional ubicado en un rango equivalente al de las actas corporaciones judiciales era inconstitucional. En esa medida, la Corte precisó que dicha iniciativa creaba un sistema de administración de justicia penal paralelo al ordinario y de carácter permanente, circunstancia que supone una modificación del diseño dispuesto por el constituyente en relación con los órganos encargados de administrar justicia a nivel nacional. Con base en dichas consideraciones, la Corte declaró inexequible aquellos apartados del proyecto de ley referentes al Tribunal Nacional. Asimismo, si ustedes recuerdan, recientemente la Corte estudió la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2012, por el cual se creaba el Tribunal de Garantías Penales para resolver conflictos en las investigaciones contra la fuerza pública. Si bien ese acto legislativo fue declarado inexequible por la sentencia C-740 del 2013, por vicios de forma, dado que comprobó que habían habido sesiones simultáneas, lo cierto es que ese proyecto de acto legislativo en su momento evidencia que la creación de un tribunal de esta naturaleza debe tramitarse por reforma constitucional, como en su momento lo hizo el Congreso de la República, y no por una ley estatutaria como la que se propone en esta oportunidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la Defensoría del Pueblo advierte que la creación de órganos jurisdiccionales a nivel nacional es un asunto que no puede tramitarse mediante leyes estatutarias, por lo cual el mecanismo habilitado sería el de una reforma constitucional por tratarse de modificaciones expresas al diseño dispuesto por el constituyente respecto de los órganos facultados para administrar justicia. En esa medida, como quiera que la presente iniciativa dispone la creación de un órgano judicial dentro de la jurisdicción ordinaria, con competencia en todo el territorio nacional, resulta claro que aquello supone una alteración del diseño constitucional establecido en el artículo 116 de la Constitución y en este sentido una reforma a la Carta Política. Por tal razón y en atención al precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias referenciadas, esta entidad respetuosamente sugiere a los honorables representantes a la Cámara tener en consideración este punto de vista con miras a evitar una eventual declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea Romero, delegada de la Defensoría del Pueblo. Le vamos a solicitar que por favor nos deje copia del documento que ha servido de base para su exposición a fin de que haga parte del acta de la presente audiencia y también publicarla a través de la página de la comisión a fin de que pueda ser digerida y procesada por las personas que a bien tengan. Lo mismo, la misma solicitud se le extiende al doctor Carlos Medina si hay algún documento que nos quiera dejar en la comisión. Yo quiero presentar un saludo a dos delegados de la Procuraduría General de la Nación que si bien vienen en calidad de observadores, salvo que quisieran intervenir, tendrían todo el espacio, que es el doctor Andrés Balcázar González, Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales, y el doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. Si tienen a bien, les concedo el uso de la palabra, en principio al doctor Andrés Balcázar y luego al doctor Carlos Fernando Mantilla. Bueno, señor presidente, honorables representantes, les agradecemos mucho, la Procuraduría agradece mucho la invitación de ustedes a esta audiencia. Como usted bien lo acaba de precisar, efectivamente el señor Procurador nos delegó en calidad de observadores y debo señalar además en mi condición de Procurador Auxiliar Constitucional que ante la eventualidad de que este proyecto de ley estatutaria fuese aprobado tendría, como usted bien lo dijo, control constitucional automático e integral por parte de la Corte, caso en el cual el señor Procurador tendría la obligación de conceptuar. Por lo tanto, pues con menos razón nos parece prudente en este momento hacer observaciones, pero de todas maneras estamos aquí presentes porque es un proyecto
sin duda de una temática importante y, digamos, atendemos con mucha reverencia esta invitación que ustedes nos hacen. El doctor Carlos Fernando Mantilla. Gracias, señor presidente. Gracias a la invitación que le han efectuado la Procuraduría, al señor Procurador General, como decía el doctor Andrés Balcázar, Procurador Delegado para Asuntos Constitucionales, asistimos en calidad de observadores pendientes de este trámite, de este proyecto de ley estatutaria, pero por supuesto bajo la óptica de que la Procuraduría debe ejercer su función de conceptuar y evidentemente eso impide que hagamos un pronunciamiento expreso en esta instancia. Simplemente estamos escuchándolos y llevándonos las impresiones para tener una idea concreta del proyecto que se está adelantando en la Honorable Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Fernando Mantilla. Como quiera que se le ha dado el uso de la palabra a las dos personas inscritas en esta audiencia pública, le pregunto a los asistentes a la misma si alguna otra persona quiere opinar, compartirnos algunas reflexiones sobre esta iniciativa para proceder de conformidad. Joven, entonces va a registrar su nombre y tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Gaitán. Hago parte de la unidad de trabajo legislativo del representante Samuel Hoyos, pero vengo acá a intervenir en mi condición de ciudadano. Digamos, hay una preocupación puntual y es sobre la discrecionalidad que tiene el tribunal en la posibilidad de selección de asuntos, que me parece que, digamos, genera muchos riesgos y muchos interrogantes, y creo que fue un problema que se generó ya en la selección de tutelas por parte de la Corte Constitucional y que, digamos, está tratando de ser resuelto en un proyecto que está haciendo trámite en el Congreso, de autoría de la Defensoría del Pueblo. La posibilidad de que el procedimiento sea arreglado por parte de la misma corporación, digamos, no soluciona del todo esa posibilidad. Digamos, ese trámite debería estar arreglado en la norma y debería ser la norma la que diga cuál es el procedimiento de revisión, de selección para la revisión, para evitar inconvenientes futuros. Una segunda observación es sobre la posibilidad de tomar medidas provisionales sobre, digamos, puntualmente la suspensión de decisiones, y es un poco atado a la discrecionalidad de la revisión. Si el proceso digamos, de revisión y de escogencia es discrecional y la posibilidad de suspensión de decisiones de jueces a nivel nacional se produce, creo que se crea un riesgo sistémico muy grande, porque ese tribunal podría asumir competencia en cualquier momento, incluso sobre la acusación, no solamente sobre el control de garantías, sino tiene un control material de la acusación. Luego, si hay control material de la acusación, que hay un debate constitucional de fondo sobre la posibilidad de ejercer control material de la acusación por parte de los jueces, me parece que ese es otro tema que hay que revisar con mucho cuidado. Una cuarta observación se centra en la conformación del tribunal, y me surge la pregunta de por qué es necesario un magistrado experto en derecho internacional. Me parece, digamos, lógico que haya una persona experta en derecho penal, que la Corte designe un experto en derecho constitucional. Finalmente, pues el control material se centra en control constitucional, digamos, pero no me queda muy claro cuál es la necesidad de un internacionalista. Creo que ese es otro asunto, digamos, que resulta prudente revisar. No es más, presidente, simplemente son esas las observaciones. Le agradezco mucho el uso de la palabra. Doctor Juan
Pablo Gaitán, le agradecemos por sus luces, por su intervención, por sus comentarios. De la misma manera, le pregunto a los asistentes si alguna otra persona quiere compartirnos algunos elementos. Si ninguna otra persona desea hacerlo, voy a concederle el uso de la palabra al representante Samuel Hoyos. Gracias, presidente. Pues creo que ha sido muy claro lo expuesto por el Ministerio, por la Defensoría, por el doctor Gaitán. Entiendo la posición de la Procuraduría frente al tema de guardar reserva, pero básicamente son algunas de las preocupaciones que nosotros teníamos frente al proyecto. El viceministro muy juiciosamente enviaron acá unos posibles costos asociados a la creación del tribunal, que por supuesto deben ser tenidos en cuenta por nosotros frente a sus funciones y a un eventual choque de sus competencias con otros órganos de cierre. Creemos que eso debe ser aclarado en el proyecto. Y lo que menciona la delegada de la Defensoría, pues también estamos de acuerdo si esto debe hacerse a través de una reforma constitucional y no de una ley estatutaria. Me parece que son preocupaciones válidas, que es muy importante para nosotros esos insumos por parte de ustedes a la hora de dar el debate. Creemos que eso tiene que ser tenido en cuenta, o si no estaríamos creando un tribunal de aforados mal hecho, que puede ser que la Corte lo tumbe, o que quedaría pues con una pata coja de entrada. Entonces, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, señor presidente, por haber dado este espacio para recibir opiniones de las entidades y de los ciudadanos al respecto. Entonces, pues, no tendría más que decir. Muchas gracias. Básicamente, se ha cumplido el propósito de esta audiencia pública. Hemos tomado atenta nota sobre cada una de las consideraciones que se han formulado, podría decirse sobre objeciones o recomendaciones a esta iniciativa. Ellas se transmitirán oportunamente ante la Comisión Primera, que será justamente la que debata este proyecto en los próximos días. Ya el representante Samuel Hoyos hacía una consideración importante o un recuento de esos aspectos que han sido aquí citados, el tema, por ejemplo, presupuestal, el tema de la eventual colisión de competencias o la indeterminación jerárquica de este Tribunal de Garantías frente a otros órganos de cierre como el de la misma Corte Suprema de Justicia en su sala penal, la discusión que se ha planteado aquí por parte, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, si esto es materia de ley estatutaria o debe ser materia de reforma a la Constitución, el tema de la selección, que aquí oportunamente el joven Gaitán ha planteado, el tema de la integración de ese tribunal por parte de expertos en determinadas materias. Se censura, por ejemplo, por parte de uno de los intervinientes, de si es un internacionalista la persona dispuesta, y ese es el perfil requerido para integrar este tribunal, y como esas algunas otras consideraciones. Yo, antes de darle el uso de la palabra al doctor Germán Navas, integrante de esta comisión primera, quien hace presencia, quiero hacerle una invitación al Ministerio Público. El Ministerio Público ha planteado, primero nos honra con su presencia y nos ha planteado la imposibilidad por seguramente la consideración que tienen más adelante de conceptuar en un momento determinado frente a este proyecto.
a mí me gustaría que en una próxima oportunidad pudiéramos tener una opinión de fondo sobre el particular, y lo digo sobre este temperamento. Finalmente no es la Procuraduría General de la Nación la que toma la decisión de fondo. La Procuraduría General de la Nación interviene en los juicios de constitucionalidad desde una perspectiva funcional, pero emitiendo un concepto. La Procuraduría General de la Nación, según la Constitución, representa a la sociedad. Incluso ustedes tienen unas funciones muy importantes de carácter preventivo, hacen a veces una especie de controles como de advertencia, algo así. Entonces, obviamente que lo digo con todo respeto, si es la posición del Ministerio Público, se respeta su autonomía, pero sin duda alguna que las luces, la experiencia, todo lo que ustedes nos pueden aportar en el desarrollo de estos debates, en el desarrollo de estos trámites legislativos, puede, así como lo ha hecho hoy la Defensoría del Pueblo, que naturalmente, y les digo, rendimos ya ponencia positiva frente a este proyecto, pero nos llama poderosamente la atención sus comentarios y nos llaman a reflexionar, y si nos hemos equivocado no tenemos la mínima dificultad en rectificar, porque de eso se trata estas audiencias públicas. Ahí lo ha dicho la Corte Constitucional, que no es para debatir, sino para escuchar a la comunidad académica, pero justamente se escucha con el propósito no de que que hagamos oídos sordos, sino de que mejoremos la iniciativa, y si es que de golpe advertimos una inconstitucionalidad, desde ya, pues lo que procede en su momento, representante Samuel Hoyos, es hacer un replanteamiento, y si es el caso archivarlo o replantear el proyecto. Entonces es la invitación que respetuosamente, pero no con un ánimo polémico, con mucho gusto le ofrezco el uso de la palabra, doctor Balcázar, pero es una invitación amable que le extiendo al Ministerio Público. Doctor Balcázar, y si a bien lo tiene el doctor Germán Navas, después del doctor Balcázar, con mucho gusto, doctor Germán Navas. El doctor Germán Navas está que se habla. Le otorgo la palabra al decano y maestro de esta comisión, el doctor Germán Navas Taler, y luego el doctor Balcázar. Doctor, esto es una audiencia, no un debate. Yo vengo a escucharlos a ellos. Para escucharlos entre nosotros tenemos todos los debates día a día. Muchas gracias, doctor Germán Navas, por su presencia que ilumina esta comisión. Doctor Balcázar González. Señor presidente, yo le agradezco mucho lo que nos acaba de decir, porque me permite hacer una precisión que pensaba hacerle a nivel personal al señor representante. Obviamente esta no es la primera vez que se nos invita o que estamos acá presentes en una audiencia, o incluso en ocasiones en las propias comisiones o plenarias cuando se debaten proyectos de ley y de ley estatutaria o de reformas constitucionales. Simplemente, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, en el caso del señor Procurador está la obligación constitucional de conservar en todos los procesos, y la Corte Constitucional ha dicho que el Procurador también se puede ver involucrado, digamos, o puede incurrir en una causal de impedimento por prejuzgar, igual que los señores magistrados. Pero más allá de eso, yo quiero dejar clara y abierta la puerta de diálogo, que obviamente eso no es óbice para que la Procuraduría no pueda, cuando haya preguntas generales, no un análisis concreto de un proyecto, como es en este caso, sino preguntas teóricas, generales, académicas, obviamente estaremos más que abiertos a dar nuestra opinión general, lo cual no significa, lo preciso nuevamente, analizar particularmente la constitucionalidad de los proyectos en curso, pero obviamente estamos muy abiertos a participar de estos, oír a los ciudadanos también, oírlos a ustedes, pero también responder las preguntas que podamos responder en términos constitucionales generales o desde la experiencia a la que usted se refería. Muchas gracias, doctor Balcázar. Habiéndose cumplido el propósito de esta audiencia pública, habiéndose escuchado a las personas inscritas y a los asistentes que habían tenido solicitar el uso de la palabra, habiendo escuchado al representante que solicitó la realización de esta audiencia pública, procedemos, siendo las 10 de la mañana y 49 minutos, a dar por terminada la misma, agradeciéndoles a todos su asistencia y invitándolos a una próxima oportunidad para que nos acompañen. Muchas gracias a todos.
Se les recuerda a los asistentes que los comentarios del Viceministro de Justicia y de la Defensoría del Pueblo serán subidos a la página de la Comisión. Muchas gracias por su asistencia.